Retomamos el seminario y re- hacemos una pequeña síntesis de lo que llevamos del seminario. Empezamos ayer haciendo una introducción hacia los aspectos generales e introductorios vinculados al tema de la propiedad, el problema de la propiedad en los castillos y diferentes derivados, y comenzamos un proceso en descenso desde las administraciones que son propietarias, desde el Ministerio de Cultura, donde se nos hizo una explicación general de aspectos y problemas derivados de la propiedad, y empezamos a descender, continuamos con el Ministerio de Defensa, en el que el coronel Joaquín Moreno nos explicó la figura del consorcio como un elemento y un sistema de propiedad y de difusión del castillo, en este caso de la fortaleza de San Pedro en la ciudad de Jaca, y descendimos a la administración, a una administración regional, a la Comunidad de Madrid. A continuación empezamos con los ayuntamientos, aunque hicimos un breve inciso, incluimos uno de los técnicos, que es la sesión que viene posterior, y en concreto a un registrador de la propiedad que nos hizo una explicación detallada de cuáles son las necesidades y las obligaciones dentro del registro de la propiedad, y la problemática dentro de ese sistema registral, y cuáles eran las posibilidades como castillos y como bienes, la mayoría bienes de interés cultural, como estuvimos viendo. Por tanto, nos encontramos en mitad de la segunda de la sesión de los ayuntamientos, o sea, el órgano público de más a pie, el que trata directamente y el que desde el Real Decreto tiene la obligación de tener un seguimiento de estos castillos, ¿no? Y con ello hacer todo lo que esté en su mano para que no sufran daños y a su vez se desarrollen. Estuvimos viendo dos ejemplos, uno en una zona muy poblada, como era el entorno de Murcia, el Castillo de Monteagudo, y otro más pequeñito, el de Monteagudo de las Vicarías, en Soria. Continuamos nuestro recorrido por ayuntamientos. Ahora empezaremos con dos ejemplos, que es el ayuntamiento, uno en Palencia y otro en Ciudad Real. Como hemos visto, todos estos son ejemplos que han conseguido sacar adelante los castillos, y los hemos puesto como ejemplo precisamente para que vean ayuntamientos que sufren problemas con sus castillos, cómo poder actuar sobre ellos y tomar ejemplo de estos éxitos que han tenido en determinados lugares, o fracasos, como hemos visto en algún caso. A continuación de esta sesión continuará la sesión de técnicos, y en concreto empezaremos con los técnicos del IPC, donde se enfrentan a una realidad, además con los problemas específicos de los dineros para poder intervenir, el primer escollo, que es saber de quién es ese castillo, ¿no? Es otro de esos problemas que avanzaremos. Y con ello veremos los planes directores, las intervenciones que se han hecho por parte de equipos arquitectónicos, como ha sido el equipo de Anfión o el equipo de Fernando Cobos, que nos darán una explicación, y además entraremos en aspectos y dudas específicas técnicas. Después de la comida, en la última sesión, daremos paso a los propietarios privados, y nos darán la visión desde el punto de vista privada, muchas veces estigmatizados sin querer por la sociedad, o con problemas que también requieren de ayuda y requieren también de colaboración, ya que son bienes de interés cultural, y también ellos se dedican a la difusión y a la gestión de este patrimonio tan rico que tenemos. Por tanto, y sin más dilación, pasamos a la sesión primera de este segundo día, que es la continuación de la sesión cuarta sobre los ayuntamientos, y en concreto vamos a iniciar con un caso paradigmático, el Castillo del Monte de Campos, eh, que se titula la conferencia un objetivo noble, imaginación y perseverancia. Y es que muchas veces estos alcaldes con poca población, pues se tienen que ver con la necesidad de perseverar en un sueño, ¿no? Ese sueño, ese enamoramiento que nos decía ayer José María Torres, el abogado, en el que hay que luchar por conseguir un objetivo que al final es el bien común de todos y el bien común de ese castillo, ¿no? Bueno, Jesús Alfonso Agúndez, que es el alcalde del Ayuntamiento de Belmonte de Campos, es agricultor y ganadero, sin estudios superiores, pero con mucho ánimo y mucho estudio sobre el propio castillo.
De hecho, es alcalde desde 2003 y ha estado muy comprometido con la cultura y el patrimonio, pero principalmente con la supervivencia de su pequeño pueblo, un municipio independiente de apenas 30 habitantes, casi sin recursos económicos, en que se han conseguido importantes logros en los últimos años. Hay que decir que tienen menos habitantes casi que monumentos, porque es que tiene una cantidad de monumentos. Este pequeño pueblo que llama la atención cómo es capaz de salir adelante, ¿no? Bueno, aquí veremos en tu exposición, Jesús, si quieres puedes encender la cámara y el micro. Te damos la bienvenida. Sí, Hola, Jesús. buenos días a todos desde Belmonte de Campos, provincia de Palencia. Muy Y buenas. bueno, pues efectivamente, ¿quién es el dueño de mi castillo? El título es el más apropiado, ¿no? Eh, Belmonte de Campos, como bien dices, es un municipio de apenas 30 habitantes, pero somos municipio igual que Madrid. Eh, mm, este pequeño municipio pues destaca en su entorno por la preciosa torre de su castillo, ¿no? Entonces, ese símbolo que ha sido siempre el símbolo de la comarca, bueno, pues os presento al castillo de Belmonte, que sería este. Eh, Somos homónimos de otros Belmontes, no confundirnos, claro, con el de Cuenca, el famoso castillo de Belmonte en Cuenca, Jesús, o el Belmonte de Asturias, o el de Aragón. Jesús, no, no estás Bueno, compartiendo, perdona. perdón, pues espera que le damos aquí. Un momentito. Ahora, Perfecto, gracias. nada, pues como os decía, que os presento al castillo de Belmonte de Campos. Y bueno, pues decimos que somos homónimos del de Cuenca, del de Asturias o del de Aragón. Y bueno, pues a pesar de ser un pueblo muy pequeñito, pues contamos con esa ventaja que tenemos municipio, somos ayuntamiento propio y eso significa que no dependemos de nadie para sacar adelante nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros sueños, de alguna manera, ¿no? El único problema que tenemos es la falta de dinero, ¿no? Pero bueno, por lo demás, tenemos cierta libertad para llevar a cabo nuestras locuras, ¿no? Entonces, luego lo veremos más adelante. Vamos a hablar del caso de Belmonte, que en realidad son varios casos diferentes por la multipropiedad y por lo que bien dice el título de la conferencia, ¿quién es el dueño de mi castillo? Porque nosotros ni siquiera casi lo sabíamos o ni siquiera tenía dueño en su momento, ¿no? Luego más adelante, pues os iremos hablando del caso de Belmonte, que puede ser extrapolable a otros sitios o quizás no, pero bueno, para que conozcáis cómo se hizo el Ayuntamiento de Belmonte con la propiedad de este castillo. Aquí podemos ver otra imagen. Bueno, pues Belmonte de Campos, como bien dice su nombre, está en la comarca de Tierra de Campos, que vendría a ser esta. Estamos más o menos en el centro de la comarca, que somos una región natural del tamaño de una provincia. Nos repartimos entre las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora y un poquito de León. Esta comarca es de alguna manera el paradigma de Castilla, es la región más representativa de Castilla y León. De alguna manera es la que cose la comunidad autónoma y une los viejos reinos de Castilla y de León. Esta comarca pues tiene unos límites claros entre el río Esla por el oeste y el Pisuerga por el este, el río Cea al norte y los montes Torozos al sur. Es una comarca extremadamente rica en patrimonio, especialmente destacan sus retablos, artesonados, esculturas, templos, destacan todos los estilos, desde el románico al gótico, barroco, mudéjar, prácticamente toca todos los estilos, ¿no? Y en cada pueblo, pues historia, flora. Hay unos cuantos castillos en esta comarca que algunos os sonarán, como el de Ampudia, el de Fuentes de Valdepero, Monzón de Campos, Cabañas de Castilla, Grajal de Campos o el nuestro de Belmonte. Tierra de Campos es atravesada de norte a sur por el Canal de Castilla, que es una obra de ingeniería, aquí le tenemos en el tramo que pasa por Belmonte, que ahora se ha convertido en un espacio natural, también es bien de interés cultural y también cruza por el término de Belmonte de Campos. Y además por esta comarca pues también tenemos el Camino Francés del Camino de Santiago, que atraviesa el norte de la comarca desde Puente Fitero hasta más adelante de Sahagún.
Belmonte de Campos se enclava en una de tantas Españas vacías, ¿no? Sin embargo, aunque ricos en patrimonio, el patrimonio está más o menos a salvo, pero lo que está en peligro de desaparición es la existencia misma de los pueblos, con todo lo que ello conlleva, la pérdida de identidad, de tradición, de cultura, de fiestas, de música, de ganadería, de viviendas, de molinos y de palomares, que el palomar es un poco el símbolo de esta comarca, ¿no? Es el edificio más emblemático que está en todos los pueblos y que, bueno, pues es un poco el más representativo de nuestra zona. Si se pierden los pueblos, pues la pérdida será irrecuperable si se llega a culminar y vamos con camino rápido y decidido hacia esa situación. La inmensa mayoría de los pueblos de esta comarca tiene ya menos de 100 habitantes y el mayor apenas supera los 4.000. Es un proceso muy doloroso que estamos viviendo sin solución y con mucha amargura. Y será una catástrofe cuando esta España tan densamente poblada en el litoral y en la capital se quede casi totalmente vacía en la inmensa mayoría del mapa. Se puede convertir en un desierto poblacional. Todo esto si es que ya no lo es. Estamos asistiendo a todo este tema de una manera implacable, pero llenos de dolor y de nostalgia al ver acabarse una forma de vida y el ocaso de una cultura. Aquí vemos pues más ruinas. En este caso, esta ruina que os muestro es de la casa que perteneció a los que eran dueños del castillo de Belmonte. Bueno, pues aquí vemos el último pastor que queda en el pueblo. Allí va con sus ovejillas, ¿no? Vale, el castillo de Belmonte. Vamos a conocer un poco lo que tenemos, ¿no? El castillo de Belmonte data del siglo XIV. Anteriormente hubo otro castillo de tapial que recientemente fue descubierto en excavaciones arqueológicas. Se encuentra construido encima de un tel prehistórico de la Edad del Hierro. Se atribuye la primera fase de su construcción al arquitecto Gómez de Isla y se engloba dentro de la denominada Escuela de los Castillos de Valladolid. En el siglo XVI, el poderoso señor de Belmonte, don Juan Manuel de Villena de la Vega, decidió reformarlo y las obras lo elevaron en altura y belleza. La obra fue diseñada por el arquitecto Juan de Badajoz el Mozo, que era maestro de obras de la Catedral de León y artífice del claustro de San Zoilo de Carrión de los Condes o de la capilla de San Pablo de Peñafiel. El señor de Belmonte, aquí vemos las obras de arqueología del anterior castillo que se ha descubierto. Aquí estaba el escudo del señor de Belmonte, que era este cuadro está en un museo en Ottawa, en Canadá. Fue un gran político y diplomático. Además de guerrero en Italia, estuvo en la corte de Maximiliano el Emperador, fue consejero de Carlos I y protegido y máximo colaborador en Castilla de Felipe I el Hermoso, que le otorgó los mejor pagados puestos de la corona como contador mayor de Castilla, alcaide de Burgos y de Segovia. Este fue además el primer español en entrar en la poderosa orden del Toisón de Oro. Esta es la respuesta a lo que mucha gente se pregunta. ¿Cómo es posible que en un pueblecito tan diminuto como Belmonte de Campos pueda existir un castillo como este? El castillo, nuestro castillo, siempre ha sido el orgullo del pueblo, generación tras generación. Ha sido el centro de los juegos de los niños, el mirador de los mayores y el peregrinar de gentes y gentes atraídas por su belleza y sus famosos atardeceres. Las personas mayores del pueblo siempre se preguntaban cómo era posible que un monumento de tanta belleza se estuviese cayendo, se echase a perder de manera inevitable sin que nadie intentase hacer nada por él. Pensaban de manera ilusa que quizás alguien vendría algún día y ordenase una expropiación y unas obras de recuperación. Eso evidentemente nunca ocurrió. Aquí vemos, fíjate, la cantidad de gente que está subida en una almena. Parece mentira que entren allí tantas personas, ¿no? Aquí vemos una foto antigua probablemente que tendrá más de 100 años. Y aquí un señor que bien pudieran ser los dueños del castillo de aquel entonces, ¿no? Un grabado también antiguo que tenemos por aquí y bueno, pues seguimos, ¿no? Vamos un poco con la propiedad del castillo. El castillo de Belmonte fue vendido en el año 1904 por el marqués de Montealegre a unos vecinos del pueblo por la cantidad de 2.000 pesetas, junto con una panera
La podemos ver en esta imagen. La panera vendría a ser esta, de aquí a la izquierda, y un terreno que hay intermedio de ambas, ¿no? Entonces, este castillo fue vendido a 3 personas del pueblo, ¿no? El castillo solo quedaron el abogado, el médico, que eran parientes lejanos, y mi bisabuelo, el señor Anselmo, se quedó con la panera y una finca rústica para la agricultura. Entonces, aquello se vendió a estas 3 personas. Por lo tanto, tenemos a primeros del siglo XX a la familia Nieto y a la familia Arrontes como propietarios al 50% del castillo. El castillo ya era por aquel entonces un inmenso palomar, con abundancia de pichones, y lo explotaban un año cada familia, de manera rotativa. En el año 1931 el castillo es declarado Monumento Nacional, pero nada cambia por aquel motivo. Con el paso de los años, estas familias emigran a la ciudad. Los Nieto, primeramente a Valladolid, donde siguen ejerciendo la abogacía, y posteriormente a Madrid, dejando totalmente su vinculación con el pueblo. La familia Arrontes también marcha a Valladolid y después a Asturias. Aunque mantienen una explotación agrícola a través de un empleado, su relación con el pueblo es casi inexistente. Con la llegada de la democracia y el despertar de cierto interés por la cultura, empieza a haber cierta demanda de visitar el castillo, y desde el ayuntamiento se le exige a la propiedad que se adjudiquen una serie de días al mes para que sea visitable. Esta parte es muy interesante porque gracias a esta parte luego hemos conseguido la propiedad. Así que vamos a prestar un poco de atención a ella, ¿no? Bueno, entonces, la familia Arronte se encarga al empleado que tenían con la agricultura, con las tierras, que se encargue de prestar la llave a quien se la pida para visitar el castillo. Ocurrió que con el tiempo esta persona se cansó de atender a tanta gente, que muchas veces acudían a horas que a él no le venían bien, y decidió depositar una copia de la llave en la casa del alcalde y dejar en el ayuntamiento el tema de las visitas. En esta época la visita al castillo era muy demandada, a pesar de ser una visita muy penosa, pues no había iluminación, había que entrar con linternas y el edificio estaba lleno de palomas y de nidos, y la azotea estaba llena de peligros y muchos hierbajos. Fue a finales de los años 80 del siglo XX cuando el ayuntamiento hizo un primer intento con la administración, encargando una memoria sobre el estado de conservación al por aquel entonces jovencísimo arquitecto Fernando Cobos. Aquel primer escarceo le sirvió al anterior alcalde, Prisciliano, para tomar nota de la enorme dificultad que iba a tener la cosa, y para el arquitecto supuso un primer contacto con este castillo. En 1985, Fernando Cobos edita un libro, que vendría a ser este, concretamente este, edita un libro en cuya portada aparece el castillo de Belmonte, y fue entregado en fascículos a través del norte de Castilla, y todos los días aparecía el castillo de Belmonte en la portada de este periódico que todo el mundo leía. Y de alguna manera aquello supuso incentivar a los vecinos del pueblo para hacer algo por este castillo. En 2003 entré yo de alcalde y hubo un nuevo proyecto en el ayuntamiento, ¿no? Teníamos muchos objetivos, claro, pero el principal era conseguir la conservación del castillo. Los primeros y los posteriores encuentros con las administraciones fueron totalmente decepcionantes. Se pudo comprobar que no tenían ideas ni intención de empezar ninguna cruzada. Delegaban todo en un ayuntamiento sin medios técnicos y mucho menos sin medios económicos. En realidad estaban esperando que saliéramos por la puerta para meter en un cajón las peticiones de Belmonte. Especialmente decepcionantes fueron las reuniones en Valladolid con Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que es quien tiene la competencia en este asunto. Pudimos comprobar que no se iba a hacer absolutamente nada mientras el castillo estuviese en manos de propiedad privada. Ni tan siquiera si el castillo se fuese a derrumbar, ellos tampoco actuarían. Con la Diputación también traíamos la misma problemática, pero al menos solían compensarnos con alguna que otra limosna para el pueblo. En realidad, la Administración lo que quería era que consiguiésemos por parte de los propietarios una cesión de uso del castillo a largo plazo, a 30 o a 50 años. Y en ese caso sí que hubiesen desviado fondos para el castillo, pero aquella cesión, luego lo veremos, era totalmente imposible de conseguir. Entonces,
la administración se lavaba las manos porque ellos no iban a hacer nada, vamos, estaba todo en manos del ayuntamiento. Entonces, cuando vimos que era todo imposible, pues empezamos a intentar dar protagonismo al castillo de Belmonte y empezamos a hacer cosas para salir en los medios y para, como os digo, para buscar el protagonismo. Entonces, al ver que la cosa no iba bien, pues empezamos a organizar mercados medievales para dar al castillo, pues como os digo, cierto protagonismo a nivel provincial, lo cual se consiguió. Y nuestro castillo aparecía constantemente en la prensa provincial y de alguna manera pues la presión social aumentaba para los políticos, ¿no? Digamos. En el año 2012, como os digo, pues se hacían teatros y se hizo, pues hicimos un poco lo que pudimos. En el año 2012, aquí vemos una imagen también de unas conferencias que hicimos en Madrid, en la Asociación de los Castillos, llevamos arqueólogos y historiadores, pues un poco con el objetivo de dar guerra, de buscar el protagonismo para que las administraciones se ablandasen un poco, ¿no? Ante la imposibilidad de hacer nada en el año 2012, surge una idea que convertimos en proyecto y la Diputación lo recogió como propio. Se trataba de la creación en Belmonte, en una finca municipal, de un parque temático sobre los castillos de España, con un edificio museo y 12 castillos en miniatura, en una zona jardinada. Se realizó el proyecto, el estudio de contenidos, una maqueta, una presentación oficial y todo estaba en marcha, pero una pelea interna dentro del partido en el gobierno expulsó al presidente de la Diputación y el nuevo lo primero que hizo fue eliminar este proyecto que consideraba del anterior mandatario. Sin embargo, nuestro castillo seguía esperando una solución. En esta imagen de aquí del pueblo os mostramos, esta es la Casa Colorada, es la casa de los dueños del abogado, el abogado que os he dicho que era el dueño del 50% del castillo. Como veis es una casa extraordinaria, pero abandonada, el tejado hundido y bueno, pues. Y la casa de al lado es la casa del médico, que también abandonada y en ruinas. Entonces, viendo esto, pues os podéis imaginar las intenciones que tenía esta gente para con el castillo. Estos señores en los años 50 se marcharon del pueblo y no volvieron con la contestación, ¿no? Entonces, nos encontramos con un castillo en manos de gente que no conocemos. Prácticamente los más viejos del lugar sí que recuerdan algo, pero prácticamente no los conocemos. El castillo no tenía un propietario registrado al que poder reclamar. Evidentemente, las escrituras del año 1904 estaban sin renovar y los inscritos en el registro habían fallecido hacía 50 años. Los herederos no se habían hecho herederos y por lo tanto no estaban registrados, no teníamos nombres de nadie. No podíamos ir a preguntarle a nadie para que nos hiciese una cesión de uso a 50 años o a 30 o para hacerles una oferta. No teníamos a nadie a quien llamar, prácticamente. No es del todo cierto, pero prácticamente esa era la situación. No teníamos con quién contactar. Ellos tampoco deseaban el deterioro del castillo, pero tampoco querían meterse en gastos de notarías, herencias, ni trámites de papeles que conllevaría mucho tiempo y, por lo tanto, el castillo estaba en tierra de nadie, en un callejón sin salida, sin dueño, pero con herederos. Entonces, era tremendamente difícil encontrar a estas personas. El abogado, además, tuvo 2 matrimonios y tiene un montón de hijos que unos no se hablaban con otros precisamente por ser de 2 matrimonios. Y la familia del médico, de los Arrontes, lo tenían un poco más claro, como vamos a verlo en unos instantes. Aquí podéis ver el interior de la casa del abogado, que es una gran pena, pero fijaros cómo está. Y esta es la casa del médico, pues totalmente abandonado, cerraron la puerta en su día, se marcharon y no volvieron. Así que, bueno, pues esta era un poco la situación. Teníamos la puerta cerrada para intentar cualquier cosa porque no teníamos a quién llamar, ¿verdad? Y entonces, pues sucede lo que no esperábamos, que es un derrumbamiento, ¿no? En el año 2013, bueno,
no nos vamos a saltar, vamos a ir un poquitín atrás. Tenemos la puerta cerrada y os vamos a explicar un poco la situación de las familias, ¿no? La familia 1, que sería la familia del médico, era un poco más sencilla. Los descendientes estaban localizados y coordinados por una sola persona, que se llama Julio Arrontes, con muy buenas intenciones, pero sin escrituras a su nombre. La situación de la familia 2, la del abogado, pues como os digo, era mucho más compleja. Este hombre tuvo 7 hijos, la mayoría habían fallecido y habría que tratar con una veintena de nietos, que no sabemos quiénes eran. Y para remate, una hija monja había vendido su parte a Eugenio Fontaneda a través de una escritura privada. A Eugenio Fontaneda, que, bueno, el de las galletas Fontaneda y el del dueño del castillo de Ampudia, ¿no? Que en los años 60 pretendió comprar el castillo y le fue imposible. Pero el caso es que la familia Fontaneda también contaba con un pequeño porcentaje de la propiedad, un 7%, lo cual aumentaba la dificultad. En el registro de la propiedad no aparecía nadie inscrito, ni siquiera Eugenio Fontaneda. Por todo ello, la cesión de uso del castillo se convierte en un objetivo inalcanzable. Estamos, por lo tanto, en una situación de tierra de nadie, en la que un bien de interés cultural está desprotegido por parte de la Administración ante la imposibilidad de saber quién es su dueño y la falta de ganas de saberlo, sin invertir ni tan siquiera tiempo en este asunto tan complejo. Y bueno, pues en realidad pues esto es lo que había. Unos dueños fallecidos, un montón de herederos que ni siquiera ellos sabían qué porcentaje de propiedad les correspondía. Entonces, pues una cosa casi imposible. Y como hemos visto antes, que nos hemos adelantado, en el año 2013, el 30 de abril de 2013, un vendaval derriba los últimos restos de la muralla y se produce un escándalo muy grande a nivel provincial. Las televisiones, las radios, la prensa local, el asunto toma por fin otra dimensión. Los responsables del patrimonio se esconden y el ayuntamiento sale pues, un poco pues, a compartir, sale más escandalizado que nunca, ¿no? A dar detalles a los medios de comunicación de lo que sucede. Entonces la Junta no tiene más remedio que ordenar unas pequeñas obras de recogida y selección de las piedras caídas. Y ese pequeño gasto, intentar cobrárselo a los propietarios. Por fin la Junta se da cuenta de que no hay propietarios a los que pasar la factura y que si alguien hubiese muerto en aquel derrumbe, los responsables hubiesen sido seguramente ellos, pues aquello estaba denunciado que en cualquier momento se caería ante patrimonio por parte del ayuntamiento. El estado de deterioro de esta parte del castillo era muy grande y ahora está derrumbado porque no se hizo nada a tiempo. Mientras se producía este derrumbe, casi al mismo tiempo, fallece la única hija del médico que aún vivía, que fue propietario del castillo, aquel médico, ¿no? Pues la última hija que vivía fallece, dejando una importante cantidad de tierras y de propiedades como pisos y casas a los sobrinos. Esta mujer era soltera, tenía 5 sobrinos que se hacen herederos para poder acceder a esas propiedades tan valiosas, ¿no? Es el momento en que se va a escriturar el 50% del castillo a nombre de 5 personas, que ya tienen nombre y apellidos y que a partir de ahora van a ser responsables de su parte de la propiedad. Entonces es un punto de inflexión, ¿no? Se produce la caída de esta parte de muralla que aquí os señalo y a la vez fallece la última hija de uno de los propietarios y hay 5 personas que ya por fin se registran como propietarios y a la vez hay un cambio en la delegación de la Junta en Palencia y se nombra delegado a Luis Domingo González, que es un político valiente y que gracias a él se han conseguido muchas cosas, como vamos a ver ahora. Tenemos nuevo delegado que tiene ganas de trabajar y solucionar las cosas. Su nombre, Luis Domingo González. Este hombre, aquí le tenemos, este hombre reúne a la Comisión Provincial del Patrimonio con el Ayuntamiento de Belmonte y por fin en aquella reunión sale la intención de la Junta de efectuar unas obras de urgencia con cargo a la propiedad. Se ordena a los servicios técnicos de la Junta elaborar un listado de intervenciones y una memoria económica. Solamente pasaron los meses de verano y en septiembre el delegado de la Junta reúne al representante de la propiedad y al alcalde de Belmonte. El delegado le vemos en la imagen del centro, el representante de la propiedad, Julio Arrontes, a la izquierda y yo mismo a la derecha.
Se convoca una rueda de prensa a la que asistieron todos los medios de la provincia y el delegado comunica que la Junta va a invertir 200.000 euros en una serie de obras de conservación en el castillo y que esas obras serán con cargo a la propiedad. Es decir, que la iban a pagar estos señores, básicamente, estos 5 que son los únicos que estaban registrados. Posteriormente, el delegado me confesó que aquello fue un farol y que no disponía de los 200.000 euros en aquel momento. Y bueno, pero imagínense ustedes por la cara que se le quedó a este señor cuando le dijeron que iba a tener que poner 100.000 euros para una serie de obras. Entonces, este señor regresó a Asturias, donde vivía, y tras hablar con sus hermanos y primos, pues deciden llamarme. En aquella llamada me pide que por favor el ayuntamiento acceda a una cesión a 50 o más años de la parte de la propiedad que a ellos les correspondía. Pero yo a esas alturas ya sabía que una cesión de uso no me iba a servir de nada, porque la otra parte, el otro 50%, iba a seguir desaparecido y no tenía nadie con quien hablar o negociar para conseguir ese otro 50%, ¿no? Entonces, yo le digo que la cosa iba a seguir bloqueada y que no iba a poder hacer nada con ello. Entonces, le dije que si quería, le podíamos comprar la parte del castillo que ellos tenían, ese 50%. Entonces, al cabo de unos días me llamó y me dijo que cuánto le podía ofrecer. Y claro, nosotros lo que menos tenemos es dinero. Y le ofrecí 30.000 euros, que tampoco teníamos, y le ofrecí hacer una tasación y que el resto del valor del inmueble, pues ellos nos lo donasen y que como donación, pues que probablemente les pudiese servir a ellos para desgravarse pagos a Hacienda o cosas. Entonces, efectivamente, se hizo la tasación, el castillo fue tasado en 1 millón de euros, con lo cual a ellos les correspondía medio millón de euros, que en su momento, pues me imagino que se desgravarían de la manera que se haga, no lo sé. Y nosotros nos comprometimos a ofrecerle 30.000 euros. Así se acordó y como no teníamos el dinero, pues nosotros le dijimos a la Diputación que si querían comprar el castillo, la mitad del castillo de Belmonte por 30.000 euros. Y la Diputación nos dijo que no, que ya tenían otros 2 castillos y que no querían más castillos. Y nos dijeron que no, que no. Entonces, la única solución pasaba por vender alguna finca del ayuntamiento y, claro, vender cosas siempre es dificultad. Entonces, hubo que hacer un referéndum en el pueblo para ver si la gente iba de acuerdo en vender una finca para comprar la mitad del castillo. Y aquello salió favorable, pero por poco. La verdad que estuvo bastante empatada la cosa. Y la gente, evidentemente la gente tenía miedo y muchas dudas de para qué sirve tener la mitad de un castillo. Pero bueno, al final aquella finca se vendió y el 50% del castillo se compró. Al hacerse pública la compra de la mitad del castillo por parte del ayuntamiento, recibimos la llamada de la familia Fontaneda, los cuales también se querían deshacer de su parte de la propiedad y les ofrecía el mismo precio que a los arrontes. Y se hizo igual, mediante donación más dinero. Pero hubo que pagar otros 7.000 euros, lo cual supuso un sobreesfuerzo muy grande para un ayuntamiento tan pequeño como el nuestro. Pero ahora éramos dueños del 57% del castillo. Por fin íbamos a poder hacer algunas cosas, ¿no? Como propietarios del 57% del castillo, pues procedimos a hacer la limpieza del mismo, se desescombró, se retiraron 20 y tantas toneladas de palominas, se retiraron todos los nidos, se le metió luz, se pusieron algunas puertas, como en este caso la vemos. Hicimos pues todo el esfuerzo que pudimos para adecentarlo, pues sin gastar mucho dinero, pues lo fuimos haciendo, ¿no? Como propietarios del 57% de la propiedad. En realidad éramos los únicos propietarios, aunque solo fuese con el 57%, porque la otra familia ni estaba ni se la esperaba. Como sabíamos, aquellas obras, aquellos 200.000 euros de la Junta no existían, eran un farol y efectivamente pues nos quedamos sin ellos. Nunca vinieron esos 200.000 euros de la Junta.
Y en realidad seguíamos en la misma situación, no éramos propietarios de la totalidad del castillo y no podíamos aspirar a obtener dinero de las administraciones para su restauración y conservación. Por eso hacíamos lo que nosotros buenamente podíamos. El otro 40% de la propiedad parece un escollo insalvable, pues de la familia Nieto solo tenemos el contacto de una persona que nos dice que están solucionando el tema de la propiedad en una notaría de Madrid y así año tras año sin avance alguno. Seguimos sin interlocutor real, sin responsables y sin posibles firmantes de una cesión de uso o de una venta. La situación, por nuestra parte, es bastante desesperada. Aún recuerdo aquella fría mañana de invierno, con niebla cerrada. Unos días antes había estado hablando con el arquitecto Fernando Cobos, el cual me decía que estaba próxima a salir la convocatoria del 1,5% cultural y que era una gran oportunidad para solucionar todos nuestros problemas de un golpe y restaurar el castillo, pero que el requisito imprescindible era una nota simple del registro con el 100% de la propiedad a nombre del ayuntamiento. Le pregunto al secretario y él tampoco sabe la manera de intentar actuar y al momento llama al registro de la propiedad, a ver si nos pueden decir algo diferente. El empleado nos indica que está allí en estos momentos el registrador y que si queremos que pasemos a verle a ver qué se cuenta. Y así lo hicimos. En 20 minutos estábamos allí. El hombre se interesó mucho por el asunto y nos preguntó todo tipo de cosas y finalmente nos dio una posible solución. La prescripción adquisitiva, denominada como usucap. Al parecer, reuníamos los requisitos para poder demostrar lo que se pedía, que básicamente era tener el usufructo del bien por más de 25 años, no tener contrato de alquiler, no haber sido comunicada por parte de la propiedad la devolución de las llaves o el final de esta situación, poder demostrar que el ayuntamiento disponía de llaves y hacía labores de limpieza y de apertura al público. En definitiva, nosotros durante más de 25 años teníamos las llaves, como bien hemos visto antes, que aquel empleado de la familia Rontes nos dio las llaves para poder abrirlo al público. No teníamos contrato de alquiler y nadie nos había dicho que nos teníamos que salir del castillo y ni que teníamos que devolver las llaves. Nadie nos habló del final de esta situación. Y todo eso pues se podía demostrar y también se podía demostrar pues eso, que habíamos hecho labores de limpieza y de apertura al público. Es entonces cuando nos ponemos en contacto con el Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación y se decide iniciar esta demanda contra los herederos. La demanda se tarda mucho en iniciar, se tarda mucho en terminar y mucho en presentar. Y después nos pilló el COVID-19. Con los juzgados prácticamente cerrados, el proceso fue desesperadamente lento, pero sí que fue relativamente rápida su solución final, que no tardaría más de un año desde que la demanda fue aceptada hasta que teníamos el castillo registrado a nuestro nombre al 100%. La demanda debió estar bien basada y con fundamento, ya que en todo momento parecía que se iba a resolver a nuestro favor. La razón principal es que el juzgado no podía comunicarse con la parte demandada porque no se sabía quiénes eran. No respondían a los edictos ni se presentaban en el juzgado a defenderse, por lo cual todo fue relativamente rápido. La realidad, la verdad del todo, es que la otra parte no tenía interés alguno en el castillo, y menos en farragosos y caros trámites en notarías y registros, y menos aún en tener algún día que poner dinero para obras en el castillo. Tampoco había muy buena relación entre los más de 20 herederos y de alguna manera la mejor solución para ellos también era que se lo quedase el ayuntamiento sin tener que hacer nada, aunque no percibieran nada a cambio. Finalmente llegó el día, la sentencia se hizo firme y al poco tiempo pudimos escriturar la propiedad del 100% del castillo y sin ningún desembolso económico. Lo habíamos mantenido en relativo secreto también en el propio pueblo para que no llegaran interferencias y la noticia fue muy celebrada. A la vez, muy sorprendente, pues lo conseguido fue sin ningún desembolso económico. Fue algo también muy sorprendente para la Junta de Castilla y León, que no estaba al tanto de lo que estábamos haciendo. Y allí nos presentamos en la Dirección General del Patrimonio para pedir las primeras ayudas económicas. Hasta hoy solo hemos recibido una por parte de la Junta, ¿no? Y fue una ayuda muy, muy pequeña de 36.000 euros, la cual se ejecutó con una rapidez enorme. Al poco tiempo de conseguir la propiedad ya estábamos en obras, porque estábamos deseando ver los primeros efectos y la empresa
también puso mucho de su parte, pues después me confesaron que prácticamente no tuvieron beneficio económico de aquella obra, pero sí mucha satisfacción personal. La empresa se llamaba Archivolta. Al poco tiempo llegó otra subvención de la Diputación para obras de arqueología. Aquí vemos, pues, la obra en cuestión pues, fue que se actuó en la azotea del castillo, se desmontó pieza a pieza para quitar todas las hierbas y toda la suciedad que había y evitar las humedades, que había filtraciones de agua a la bóveda, ¿no? La obra pues, fue muy buena y muy barata. Aquí vemos la presentación de la obra, vemos al arquitecto Fernando Cobos, al ayuntamiento, a los ayudantes, a la empresa Archivolta. Bueno, pues fue un día de mucha alegría, ¿no? El día que se hicieron aquellas obras. Aquí podemos ver obras de limpieza en el interior del castillo y aquí vemos unas obras de arqueología que se hicieron gracias a una aportación de la Diputación de Palencia. Estas obras eran necesarias para un futuro proyecto de restauración y también se ejecutaron de una manera muy satisfactoria en un breve plazo de tiempo. A la vez, el ayuntamiento iba haciendo otras pequeñas obras necesarias y finalmente se encargó el plan director de restauración del castillo al arquitecto, al estudio de arquitectura de Fernando Cobos. Aquí tenemos al arqueólogo Luis Villanueva y bueno, pues esta es parte del proyecto, del futuro proyecto de restauración del castillo, como os digo, un proyecto de Fernando Cobos. Mientras tanto, los vecinos del pueblo se organizaron para abrir el castillo a visitas guiadas, ya que la demanda era muy alta de visitar, pues llevaba mucho tiempo cerrado. Al poco tiempo se ideó, aquí veis pues ya las primeras visitas, aquí los vecinos y las visitas que iban llegando, ¿verdad? Al poco tiempo se ideó un sistema para que el castillo fuese autovisitable y en la actualidad sigue vigente, el castillo es autovisitable, con apertura de puerta mediante códigos y grabación de cámaras a través de una plataforma que se llama museosvivos.com, con un éxito bastante grande. Por ejemplo, tuvimos 2.000 visitas en el año 2024 y en el año 2025 a estas alturas también llevamos 2.000 visitas, o sea que este año nos vamos a superar un poco. Se ha organizado la primera boda este año y la primera exposición también la primera exposición también se ha organizado este año y tenemos esperanzas de hacer algo curioso el año que viene con el eclipse solar. Pero no todo es tan positivo. Las ayudas de las instituciones no han vuelto a llegar. El ayuntamiento se tuvo que hacer cargo del pago de la totalidad del plan director de restauración, lo cual supuso un duro golpe para nuestra economía. Y no nos lo podíamos permitir, pero era tanta la ilusión que teníamos de participar en convocatorias como el 1% cultural que hicimos ese gasto. No nos ayudó ni la Junta ni la Diputación en este caso. No han vuelto a venir ayudas para la restauración del castillo, ni total ni parcialmente, y aquel plan de restauración total del castillo es de poco más de 1 millón de euros. Y a pesar de eso, pues no conseguimos que llegue dinero, ¿verdad? Sin obras, el castillo es visitable y funciona relativamente bien. Con el plan director de restauración hecho, nos presentamos al 2% cultural y fuimos rechazados, básicamente porque no podemos competir con ciudades o diputaciones en la cofinanciación de obras y no se valora esta circunstancia. Nosotros, vendiendo patrimonio, podríamos cofinanciar como mucho un 25% de las obras y con mucha dificultad. Sin embargo, un ayuntamiento, por ejemplo Zaragoza o la Diputación de Barcelona, no tienen problemas en cofinanciar el 50 o incluso el 75%, cosa que nosotros no podemos. Sin embargo, la mayor decepción la tuvimos con el PERTE de turismo, una ayuda extraordinaria del Ministerio de Turismo con fondos europeos que fue pensada para cambiar el modelo de turismo, dando un empuje a la España vacía para la restauración de bienes patrimoniales y su puesta a disposición para el turismo. A pesar de lo cual, de los 100 proyectos aprobados, solamente 4 vinieron a Castilla y León, mientras que la provincia de Murcia se llevaba 20. Así contabilicé que el 75% de los proyectos fueron a provincias del arco mediterráneo. Llegados a este punto, no parece que el castillo de Belmonte vaya a recibir la ayuda que necesita, quizás porque hay pocos votos en juego. Nosotros seguiremos dando guerra y quizás dando ejemplo de cómo un pueblo sin recursos, casi sin gente,
acaba consiguiendo un objetivo superior casi inalcanzable gracias al tesón y a la ilusión. Se supone que todo llegará, pero el pueblo lo necesita rápidamente porque los años pasan y nos vamos haciendo mayores. Podríamos explorar nuevas oportunidades, pero mientras tanto estamos perdiendo el tiempo por unas ayudas que llegarán, pero que quizás llegarán demasiado tarde. Y, en definitiva, y como resumen, pues podríamos decir que es una situación que probablemente solo sea adaptable a Belmonte de Campos. Se dieron dos circunstancias. Primero, no teníamos propietarios registrados y no podíamos acceder a ningún tipo de cesión porque no había nadie que firmase, en primer lugar. Después, cuando hubo propietarios, ahí sí tuvimos el apoyo de la administración, aquel farol de aquel delegado de la Junta que dijo que iba a hacer obras y que se las iba a cobrar a los propietarios, cuando aquello no era del todo cierto, pero bueno, aquello coló y los propietarios nos lo vendieron, hicimos el esfuerzo y se pudo comprar. Y la otra parte, pues probablemente haya muchos castillos por ahí que los propietarios no lo quieran. Y una buena manera de hacerse con él es intentando a través del juzgado la propiedad. Lo que pasa es que, claro, necesitas, como era nuestro caso, tener el usufructo del bien durante más de 25 años y poderlo demostrar. Y eso se llama la prescripción adquisitiva o la usucapión, que fue la que aprovechamos. Básicamente, pues, dos maneras de hacernos con el castillo: la compra y la prescripción adquisitiva. Porque anteriormente estuvimos intentando la cesión de uso, pero no teníamos a nadie con carnet de identidad y con capacidad para firmar esa cesión, que probablemente nos lo hubieran cedido, pero como no eran propietarios, realmente solo eran herederos, pues no lo podían hacer. Y esto es lo que os cuento. Esta es la historia de cómo el castillo de Belmonte pasó a ser propiedad del ayuntamiento. Y fue una historia pues bastante difícil, nos ha llevado muchos años y nadie hubiese pensado en el pueblo que lo íbamos a conseguir, pero se consiguió con un poco de suerte, con mucha insistencia y estando pues un poco siempre a ello, ¿no? Era un poco nuestro objetivo principal y lo acabamos por conseguir, ya te digo, también con un poco de suerte, ¿no? Y gracias a que llevábamos con las llaves del castillo 25 años. Bueno, seguramente más de 25 años, y pudimos hacernos con aquella parte que de otra manera seguramente ni los propietarios se hubieran hecho propietarios, ni los herederos se hubieran hecho propietarios, ni nos lo hubieran cedido, y seguiría en el limbo sin ser absolutamente de nadie, ¿no? Y en ese sentido, tanto con la parte que se pudo adquirir como con la otra, pues tuvimos un poquitín de suerte, pero mucho trabajo de por medio. Y Miguel Ángel, pues si no decir lo contrario, pues más o menos Pues hemos terminado.